Randy, bienvenido a esta parada llamada La Vida de Randy. Episodio número 1. Nenry Brand Publishing, todos los derechos reservados. Editora Nenry Brand. Y cuéntame, Randy, vamos a comenzar desde el comienzo. Como dicen los mexicanos, desde el mero comienzo. Ok. Ya sabemos que naciste en la isla de Puerto Rico, pero que ahí solamente naciste. A los 2 meses te enviaron a República Dominicana. Entonces, te envían a República Dominicana recién nacido. Queremos saber qué pasa ahí en ese momento. Según me dice mi madre, que cuando ella me tuvo en Puerto Rico, ella se fue de Santo Domingo preñada. Y, embarazada. Ella sabía que era la única persona, que sabía que yo estaba en el estómago de ella cuando ella cogió ese avión para Puerto Rico. Correcto. Entonces, de 6 meses después que ella estaba allá, me tuvo, pero como ella trabajaba, no me podía atender de niño y a la misma vez trabajar. Correcto. Cuando tenía como 60 días de nacido, ella decidió mandarme para atrás, para Santo Domingo, a la casa de mi madrina, que es la hermana biológica de ella, mayor. Y a los 60 días me pusieron en un avión y me mandaron solo para Santo Domingo con mi madrina. Ok, entonces tu madrina te recibe en Santo Domingo como baby, como recién nacido. Y entonces ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tiempo tú duras con tu madrina? ¿Cómo se desarrolla ese proceso? Bueno, mi madrina me cogió y me estaba cuidando hasta que mi mamá regresaba a Santo Domingo otra vez. Después, cuando ella regresó, según yo sé, o según lo que me han dicho, cuando ella regresó me llevó otra vez para Los Alcarrizos con ella, porque ella nada más tenía una visa de trabajos. Pero ustedes vivían entonces en Los Alcarrizos, tu mamá vivía en Los Alcarrizos. Sí. Pero tu madrina, ¿dónde vivía? En el 9. Eso es 9 de la autopista Duarte. Duarte, sí, en Herrera, por ahí. Ok. Entonces, ¿cuál es el motivo, la razón de que tu madre, después que da a luz, su hijo lo envía a República Dominicana? Ella trabajaba para una señora puertorriqueña, que era una persona que era ganadora de oro de natación. Ella competía en natación. Y la señora tuvo un accidente y quedó paralizada. Okay. Y mi mamá era la que cuidaba a esa señora en Puerto Rico. ¿Y cómo tu mamá, viviendo en República Dominicana, cómo consigue ese trabajo? ¿Cómo llega hasta allá, hasta Puerto Rico, y a hacer ese trabajo específico de cuidar a esa nadadora olímpica? Yo no sé cómo ella consigue. Yo lo que sé es que ella tenía una visa de 6 meses de trabajo y ella se fue para allá. Oh, entonces tu mamá sí. era con una visa de trabajo temporal. Sí. Ok. Entonces ella regresa a República Dominicana después de los 6 meses. Ya, no después de los 6 meses, sino ya después de un tiempo que te había enviado a República Dominicana. ¿Qué pasa cuando ella regresa a República Dominicana? Cuando ella regresa a República Dominicana, mi madrina me trajo para la casa de ella, para Los Alcarrizos, como te dije, y ella perdió la visa. Ya, entonces no pudo viajar más. No pudo viajar más porque se quedó cuidando a mí, a mi hermano mayor y a mi hermana mayor. En ese tiempo mi hermano pequeño no había nacido todavía. Entonces ya no pudo volver a viajar. No, pero tenía un hijo americano. Ella sabía que algún día tenía que viajar porque ya yo había nacido allá. Entonces, ¿no hubiese sido mejor si un ejemplo, si tu padre se queda cuidándote? ¿Qué pasa con tu padre? ¿Dónde está? ¿Por qué tu madre tuvo que tomar esa decisión de regresar a Dominicana y no quedarse trabajando? De mi padre tengo que decirte en ese momento, yo no, porque la edad, primeramente, tan temprana, pero según me dice, mi padre estaba yendo a la escuela o a la universidad, pero no podía tenerme tampoco. Por eso era que estaba en la casa de mi madrina, hasta que ella regresara. Y después que ella regresó, yo creo que ella volvió con mi padre otra vez, porque tuvieron el hermano pequeño mío. Pero yo no me acuerdo nada de mi padre. Entonces, ok, espérate. Entonces, tu madre tuvo otro hijo después de ti. Sí. ¿Cuántos hijos tuvo tu madre en total? Mi mamá tuvo 4 hijos.
Tres varones y una hembra. Y una hembra. Entonces el más chiquito es también varón. Sí. Y ya ese lo tuvo después que tú ya estabas en Dominicana. Sí, ya yo estaba en Santo Domingo, yo tenía como 3 años de edad cuando ella tuvo a mi hermano pequeño.